Cuando establecemos relaciones con otras personas donde notamos que en determinados momentos el clima se empasta o se intoxica, es porque generalmente entramos a participar de lo que Eric Berne llama juegos psicológicos. Son juegos porque se dan en un escenario, en un campo de juego, digamos, metafóricamente, donde cada uno asume un rol específico, alternativamente, donde para que se produzca el juego uno tiene que jugar y el otro tiene que responder a esa jugada. Entonces, estos juegos se parecen a los juegos de estrategia, por ejemplo el ajedrez, donde uno entra por un rol, pero en algún momento se da el enroque. Y son psicológicos porque se dan tres condiciones. La primera es que las interacciones que se dan entre las personas son aceptables a nivel social. La segunda es que a nivel psicológico hay una intención oculta. Y la tercera condición es que se persigue un beneficio final, una intención final o intención secundaria. El fin que se persigue es bueno. Por ejemplo, obtener reconocimiento, ser querido, valorado, buscar afecto. Pero los medios son inadecuados o tóxicos. Se pueden ver muchos ejemplos de estos juegos en el libro Los juegos en que participamos de Eric Berne. Entonces, los tres roles que vamos a ver se aprenden en la infancia, en el contexto en el que crecimos, según lo que nuestras familias nos iban permitiendo en nuestra búsqueda de aceptación. Por ejemplo, si para ser reconocidos, obtener afecto, nos teníamos que poner en un rol de salvador, dando o estando siempre dispuestos a lo que los demás necesitaban, entonces, bueno, nos ubicábamos ahí. Si para ser reconocidos teníamos que llamar la atención haciendo berrinches o rebelándonos, bueno, nos íbamos a poner en otro rol como el del perseguidor. Y si teníamos que enfermarnos o ponernos en un rol más de víctima, nos ubicábamos en este tercer rol. Veamos un poquito más de cerca las características de estos tres roles del triángulo dramático, de estos juegos psicológicos, y cada uno puede ir pensando qué tiene o qué características tiene de cada uno de ellos y ver si en los vínculos o desde que uno es chico, en qué rol se ubicaba para ser aceptado. Estos juegos son como anzuelos, ¿no? Donde uno pica para entrar por un rol en el que más comúnmente es aceptado. Por ejemplo, El Salvador es una persona que en general es aceptado o trata de ser aceptado mediante estar pendiente de las necesidades de todo el mundo, necesitar que lo necesiten, es sobreprotector, actúa siempre dispuesto a ayudar y a veces hasta por lástima, pendiente de las necesidades de los demás, hay veces se olvida de las propias y se ofrece para resolver todos los problemas. La víctima es una persona que en general para ser reconocida tiene que llamar la atención manipulando con la culpa y con la lástima. Tiene poca autocrítica, una autoestima baja y de algún modo siempre se las arregla para que los demás terminen haciendo las cosas que debería hacer él mismo. Se queda en la zona de confort y aparece como el pobrecito. El perseguidor actúa con los demás descalificando, agrediendo, de forma autoritaria, prejuiciosa o dogmática. También puede ser de forma desafiante o transgresora,
según se ubique, como después vamos a ver, en el estado padre o en el estado niño, según Eric Verne, y aparece como el malo o el loco. Necesita que le teman, es decir, que se lo reconoce porque en general genera un poquito de temor, puede tener un cierto humor irónico o ácido. Los tres roles manipulan por distintos motivos: el perseguidor por el temor, el salvador por soborno y la víctima por lástima y culpa. La intención de reconocer o de identificar estos juegos psicológicos, estos roles, no es etiquetar, sino simplemente identificarlos para reconocerlos en nuestras formas de interacción, para, si entramos, salir cada vez más rápido o tratar de evitar estas formas inadecuadas o tóxicas de relacionarnos, para después ver otra herramienta que son los estados del yo, donde podemos identificar los estados no ok e ir pasando a los estados ok o saludables. Entonces los invito a identificar en ustedes mismos por cuáles de estos tres roles de los juegos psicológicos entran cuando entran a participar de estas relaciones tóxicas o inadecuadas, y también ver por cuáles siguen, por qué roles siguen en el triángulo. Por ejemplo, si empiezan por el salvador, luego van a la víctima, luego al perseguidor, o si entran por el perseguidor, luego van a la víctima y luego al salvador. Y también que puedan identificar a las personas más cercanas, más de su círculo íntimo, solamente como un ejercicio para luego comenzar a pasar a los estados ok.